Y desde este momento comienza Visión y Avance. Vivimos en un mundo en constante evolución. De hecho, se habla de que ahora con la pandemia existe una nueva era. Estamos en medio de la pandemia aún, pero muchos nos preguntamos cómo será después. Todo ha afectado las vidas de las personas. También ha afectado toda una gama de pequeños negocios y corporaciones a nivel global. Empresas con más de 55 años en el mercado, como fue el caso de Century 21, han cerrado sus puertas y aunque se dice que reabrirán sus puertas, indudablemente necesitarán un nuevo modelo de negocio. Los pequeños negocios o los freelancers, como se le predomina, también han sido impactados por la pandemia. Es importante preguntarnos qué buscan los negocios de hoy en día y del mañana. ¿Cómo logran posicionarse mejor en el mercado? ¿Qué tipo de servicios están siendo solicitados? ¿Hay un nicho o existe una competencia? ¿Buscas dar calidad o cantidad? Por esto, hoy en nuestro programa te traemos un experto en el área y él nos ayudará a entender mejor la evolución del mundo corporativo. Podrás saber si eres parte de un modelo tradicional o moderno. Quédate con nosotros. Yo soy Julio Jiménez y esto es Visión y Avance. Visión y Avance. Ya estamos de regreso y conmigo hoy aquí en el estudio tengo una persona muy especial. Él es un experto en liderazgo, certificado por el equipo de John Maxwell. Pero más que todo eso, lo que podríamos decir en materia de reconocimientos, para mí es una persona, un líder comunitario, un líder de la comunidad de Pensilvania. Él es el host de un radio show, un programa de radio en el área de Pensilvania, llamado Encamínate al Éxito. Les invito a que se sintonicen con él. Está en vivo todos los sábados y tiene un podcast también. Su nombre es Luis Romano. Le doy la bienvenida a este programa. Gracias, hermano mío. Gracias, Julio. Como siempre, encantado de estar aquí colaborando y poniendo ese granito de arena, ¿no? a los proyectos a esas aventuras, como uno le llama cariñosamente, que uno siempre empieza. De mi parte, muy agradecido, contentísimo de estar aquí, de ser uno de los primeros episodios de este programa que desde ya auguro un excelente futuro. Sí, no, el placer es nuestro de tenerte aquí. Tú tienes más de 10 años de experiencia. ¿Cuántos Sí. años lleva tu programa de radio, si te puedo preguntar? El programa de radio como tal tiene casi 2 años ya, corriendo de manera sin pausa, semanal. Ahora, anterior a eso, yo ya tenía el podcast que lleva el mismo nombre. Lo pueden buscar en todas las plataformas, en las principales plataformas de podcast. Se llama Encamínate al Éxito o Encaminados al Éxito, donde al principio la idea era llevarle a los demás, a la comunidad, a nuestra comunidad hispana aquí en Estados Unidos, llevarle como esa inspiración, esa cucharada de inspiración para que sepan que sí es posible. Yo anteriormente llevaba invitados que de cierta forma tenían algún tipo de éxito. No ese éxito que la gran mayoría de personas entiende como éxito, sino un éxito, por ejemplo, que son profesionales, que tienen un buen trabajo, que llegaron aquí como inmigrantes y luego pudieron como llegar a ese, lo que le llaman aquí muy famosamente el sueño americano, comprar su casa, tener un buen trabajo, tener su esposa e hijo. Y me gustaba llevar ese tipo de personas al programa y eso se convirtió entonces luego a una propuesta ya radial allá localmente en Pensilvania y se transmite todos los sábados en una emisora que se llama Latina FM. Nos transmitimos en las tres
en 3 de las 5 ciudades que más latinos habitan en Pensilvania. Wow, todo un éxito. También tengo entendido, tú eres el director de Latino Business Club. Háblame un poco de eso, por favor. Mira, Latino Business Club, tú sabes que es un poco curioso de la manera que van surgiendo las cosas, porque Latino Business Club entra cuando surge la necesidad de que hayan, por ejemplo, personas que puedan asesorar a esos mismos hispanos que yo estaba inspirando con el podcast y con el programa. Entonces, de manera tal de que las personas usualmente quizás llamaban o me veían en la calle o con las conferencias que yo daba, me pedían asesoría. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, hay una necesidad de que nuestra comunidad tenga ese asesoramiento en cuestiones de negocio, en cuestiones de emprendimiento. Había mucha necesidad, mucha curiosidad, muchas preguntas sin responder. Y en base a esa necesidad, yo dije, bueno, pero vamos a crear una organización que ayude a responder esas preguntas que muchos de los hispanos tienen, no solamente los dominicanos, los puertorriqueños, sino la comunidad hispana en general en Pensilvania. Y por eso surge Latino Business Club, que es donde nosotros tratamos de llevar esa asesoría para las personas que quieren abrir su negocio nuevo. Básicamente la idea es, lo agarramos de la mano y le decimos, mira, tú tienes que hacer esto por aquí, por aquí, por aquí, esto se hace así, esto se hace así, e incluso hasta un espacio físico le proporcionamos en dado caso que esa persona necesite un espacio físico y que no lo tenga. Entonces tenemos unas oficinas allá en Pensilvania donde aprovechamos para hacer eso y otras cosas también. Definitivamente que con más de 10 años de experiencia haciendo lo que haces, definitivamente eres una figura, podríamos decir, para la comunidad hispana que te escucha semana tras semana. Sí. A través de tu programa de radio y que forma parte de esos encuentros y de esa comunidad que tú has formado parte, ¿no? Por ese tiempo. Definitivamente también entiendo que es eso lo que vamos a estar compartiendo hoy. Nos va a ayudar a entender un poco mejor sobre la corporación tradicional y la moderna. Y eso mezclado. Quizás 2 años atrás hablaríamos un tanto diferente, pero eso ahora está mezclado con el elemento pandemia, que definitivamente ha venido a formar un desafío a otro nivel de la vida de todos los negocios en sí, como señalaba en la introducción, pero también de las personas, los individuos, ¿no? Los freelancers y demás, que buscan emprender, claro. Que buscan crear un nuevo negocio, una forma de vivir. Entonces, alguna de las preguntas que tengo y quisiera iniciar haciéndote una pregunta, háblanos sobre la cultura tradicional para empezar. Sí, mira, a nivel corporativo, la cultura tradicional de gerencial y de liderazgo, que no es que yo no quiero decir como que no está en uso todavía, porque todavía se usa. Hay muchísimas empresas y negocios que se corren de la misma manera. Sin embargo, luego quiero hacer un contraste de por qué una es tradicional y otra es moderna. Yo entiendo como cultura tradicional en cuestiones de gerencia, en cuestiones de corporativo, cultura es esa cultura que se maneja jerárquicamente, es esa cultura donde no hay mucho acceso a los empleados que están por debajo. Yo no sé si tú recuerdas anteriormente cómo se manejaban muchas de las compañías que era que el que estaba arriba era casi intocable. Y se miraban por encima de los hombros. Esa es una mecánica tradicional, es una mecánica que viene desde la antigüedad, de hecho, es algo que no está arraigado en tiempos desde los 80, ni mucho menos, sino desde muchísimo antes. Ese tipo de gerencia corporativa, como dije anteriormente, no es que no se usa, sino que está siendo desfasada un poco por lo que es la moderna. La moderna, precisamente por el acceso a la información, dicta de que
tú no puedes estar a puerta cerrada porque la información está ahí. O sea, tú no puedes venir a decirle a un empleado tuyo, no, mira, no hagas eso de esta manera porque yo entiendo que la manera que funciona mejor es de esta manera, cuando el empleado puede meterse a Google, ¿verdad? Meterse en un aparatico como este, le toma 5 minutos buscar una respuesta que quizás es mejor que la tuya. Entonces, precisamente por ese acceso a la información, ya no hay un hermetismo en cuanto a la jerarquía. O sea, un jefe no necesariamente es el que más sabe. ¿Sí me entiende? Entonces, esa gerencia tradicional ya está siendo un poquito desfasada, está siendo un poquito suplantada por la moderna. Sí, y aprecio que hayas respondido a eso y quería comentar que en mi experiencia gerencial he sido aconsejado y bajo esa misma noción de que, mira, tú tienes que manejarte Sí, como el jefe, gerente que tú eres y dictar, sí, ¿no? sí. El comportamiento que deben tener tus colaboradores y tú debes tener en la relación que tú sostienes con tus colaboradores, tú siempre tienes que tener un porte bien, digamos, yo diría, un tanto rudo, es la única Sí, palabra sí, que sí, me sí. llega a la manera, Sí, ¿no? Como que te respeten, que cuando sí, tú hables se te escuche, sí, con lo cual yo nunca he estado de acuerdo, honestamente, y claro. eso mucho antes de yo conocer que había otro modelo Ujú, que te voy a estar preguntando ya brevemente, que es el modelo moderno, pero sí, definitivamente me impactaba muchísimo en ese momento porque eso venía de personas las cuales yo entendía que habían definitivamente sostenido posiciones gerenciales y de alta autoridad, sí, pero yo nunca lo relacioné eso con menospreciar tus colaboradores o verlos al menos, ni mucho menos. claro. Entonces, eso es lo que me llevaba mucho a preguntarme si en realidad eso era una forma que funcionaba. Yo nunca la adopté, Sí, definitivamente. sí, porque fíjate que no es que necesariamente como que no funcione, porque si tú te fijas en el militar, o sea, en las academias militares todavía existe ese tipo de liderazgo, ese tipo de gerencia tradicional que es jerárquico. O sea, en una academia naval, en una academia militar, lo que diga el general, no importa lo que sea que él diga, eso es lo que va. ¿Te entiendes? O sea, que no es necesariamente que no funcione. Sin embargo, ahora mismo nos estamos dando cuenta de que no es necesariamente tan efectivo. La persona que te comentó a ti, quizás, desde su punto de vista, quizás estaba en lo correcto, desde su experiencia, eso fue lo que utilizaron con él y dio resultado con él, pero no necesariamente lo que era efectivo o lo que es efectivo ahora. O sea, eso es un tipo de gerencia, eso es un tipo de liderazgo que funcionaba hace unos años por lo mismo que hablábamos, por la falta de información. Si tú, Julio, en este caso, si 10 años atrás, donde no había una proliferación, esa es la palabra, de la información, donde no teníamos teléfonos, celulares, el internet a la palma de la mano, usualmente el gerente de una compañía era el que dominaba la mayoría de los conceptos. Por tanto, esa persona, si decía que la pared era azul, pues la gente ni siquiera se molestaba en preguntarse si era azul. No, él dijo que era azul, él es el que sabe, eso hay que hacerle caso. Por tanto, es un poco más dictador, es como una manera más dictadora de hacer las cosas. Por eso quizás te recomendaron a ti, no, pero tú tienes que ser más duro. Yo soy de la misma manada que tú. Yo entiendo que, como dice John Maxwell, liderar es influenciar, nada más y nada menos. Si yo necesito a ti imponerte algo, aunque tú estés devengando un salario, si yo no hago que tú hagas eso que yo quiero que tú hagas de una manera voluntaria, posiblemente tú lo vas a hacer mal. Así es. De hecho, yo lo veo más allá. Yo entiendo que eso que tú solicitas, si tú lo demandas, Ujú. solo va a suceder en el momento que tú estás presente. En el momento que Exacto, tú dejas de estar, ya no va a suceder y esa persona se va a mover a lo que quiera o no exacto. hacer. La diferencia sería que si tú has hecho bien tu papel de líder
y has influenciado a esa persona, pues obviamente esa persona se va a comprometer Claro. contigo y con la causa de lo que se está queriendo hacer, ya sea a través de un trabajo en equipo y de la corporación. Eso me Claro. acuerda también la parte que John Maxwell señala, que si queremos llegar rápido, vamos solos, Solito. pero si queremos llegar más lejos, que debemos ir acompañados. Claro. Y eso es algo muy importante, ya habíamos señalado en nuestro programa anterior, que nosotros precisamente aquí en Visión y Avance estamos aquí para apoyarte a tener una visión clara Sí. y poder avanzar continuamente a través de los consejos prácticos que te brindamos y temas como el que estamos tratando hoy en día, muy importante, ¿no? A veces no nos tomamos el tiempo para crecer y estudiar esto hasta que no nos toca Hasta que no nos a claro. nosotros vivir la experiencia, Sí. ¿no? de estar bajo una mala administración o un mal liderazgo, o ser nosotros los líderes y no entender cuál es la forma más correcta de movernos, ¿no? y de Claro. influenciar nuestro equipo. Eso me trae a la próxima pregunta, Luis. Háblame de la corporación moderna. Entonces, háblame un poco de eso y cuál es la diferencia entre una y la otra. Claro, bueno, establecimos ya que la tradicional era una donde todo era tipo jerárquico, donde las cosas se miraban, donde el patrón, donde había un jefe, donde había una jerarquía, todo el tiempo que no se desdoblaba, ¿verdad? Entonces, el liderazgo o la gerencia moderna se utiliza mucho en lo que es el nivel o el tipo de gerencia neuronal. ¿Qué es gerencia neuronal? Donde la mayoría de los líderes, la mayoría de los jefes de empresa te dan a ti la oportunidad que tú te desarrolles también como líder. O sea, cada quien tiene una responsabilidad para desarrollar sus propias cualidades como líderes. Por ejemplo, ya no se ven las cosas como a lo vertical, como se veían o como se ven en algunas empresas, a lo vertical, jerárquico, sino que se ven horizontal. Ya tú y yo no somos, yo soy el jefe aquí arriba y tú eres mi empleado, sino que somos parte del mismo equipo. Yo te puedo compartir, de hecho, mi experiencia, que creo que se relaciona un poco a lo que tú estás diciendo. A mis inicios, cuando por primera vez fue promovido o considerado a ser gerente, en ese proceso yo sostuve una reunión con mi jefe en aquel entonces, y me acuerdo como ahora que él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú ocupes esta posición y te voy a decir por qué. Sí. Yo entiendo que tú tienes una cercanía mucho mejor al equipo de trabajo y un conocimiento de cómo ellos operan a la que yo tengo, muy independientemente de mi nivel de autoridad y de mi capacidad como dueño de esta empresa. Exacto. Y eso fue la decisión que él tomó en ese momento. Exactamente, y va muy de la mano de eso. O sea, en el tradicional veíamos de nuevo algo muy solista, mucho egoísmo, un liderazgo muy vertical, mientras que ahora en lo moderno vemos muy horizontal, vemos mucho trabajo en equipo, vemos mucho el entendimiento de que la información es para todos, mucha democratización de la información y por ende vemos que los jefes se dan cuenta, óyeme, yo voy a ser mucho más efectivo si logro que mi equipo trabaje como tal, que trabaje como equipo y no simplemente como una banda de personas a las cuales yo solamente designo tareas y ellos las cumplen. De hecho, sí, y otra de las cosas que me acuerda eso es que en vez de solo demandar algo de tu equipo de trabajo, de las personas quienes te apoyan y te siguen, existe un concepto que yo le llamo apoyar. Sí. ¿No? Y digo el concepto específicamente porque he tenido la experiencia contraria a lo que es eso. He tenido la experiencia donde, digamos, los supervisores o managers del momento, gerentes, cuestionan la manera en que tú estás haciendo algo particularmente, y entonces yo me pregunto, digo, si lo que tú buscas es la colaboración de alguien y esa persona se hace voluntario de lo que tú buscas, yo entiendo que lo más apropiado es que tú le apoyes en eso, ¿no? No que le cuestiones, no que crees una crítica negativa
sobre esa persona, ¿no? Exactamente, ¿no? Y precisamente vamos a lo mismo, vamos a un espíritu más de colaboración y menos de manda más. Vamos a ponerlo así, porque si bien es cierto que un jefe es una persona que está ahí para quizás designar tareas para que tú hagas, un líder está ahí para hacerte crecer como individuo, independientemente de si la compañía es de esa persona o no. Si yo soy un buen líder, si yo entiendo que quiero manejar mi compañía, mi negocio de una manera moderna, yo tengo que entender que los empleados que yo tengo son extensiones de mí. Y como son extensiones de mí, yo quiero que ellos se desarrollen al igual como me desarrolle yo. Que por eso es que tradicionalmente y anteriormente habían personas que eran como muy egoístas con su conocimiento. Yo no sé si tú llegaste a trabajar con gente así que... Óyeme, pero eso es lo que te estaba explicando que ahorita, no, lo mismo. sí. Sentían que yo tenía que proteger la Ajá. información que yo manejaba. Exacto. Oye, eso es tuyo, no Ujú. lo comparta. Mira, ten cuidado, Sí. tú no sabes quién te está serruchando el Sí, palo. exacto. Es una frase muy Sí. famosa. Tú no sabes quién te está por serruchar el palo. Sí, Óyeme, algo que yo decía, no, pero es que no hace nada de sentido para mí. claro. Y de hecho, uno de los conceptos que nuestro hermano y amigo y mentor John Maxwell comparte nuevamente, que es un experto en liderazgo, no podemos dejar de mencionarlo casi en cualquier aplicación de liderazgo que existe. Sí. Él dice que una de las prácticas que todo líder debe hacer es de capacitar a otros líderes Pero a por que hagan supuesto. tu trabajo. Pero por ese supuesto, nivel. dice, de hecho, y voy a conectar con eso mismo, porque Maxwell, todo el mundo tiene una definición de lo que es el éxito. El éxito es sumamente subjetivo, cada quien, y es multidimensional, digamos, ¿verdad? Sin embargo, Maxwell tiene una definición de éxito que yo la adapté, o sea, la adopté desde que la escuché y es la que siempre utilizo. Maxwell nos dice que tú ser exitoso no es más que tú alcanzar lo que tú quieres en tu vida, ¿verdad? Y dejar semillas para que otros puedan lograr lo que ellos quieren en su vida. O sea que además de que tú vas a alcanzar tu propio éxito, no solamente se queda ahí, sino que tú le tienes que ayudar a los demás, apoyar a los demás, educar a los demás, compartir la información, porque adivina que tú no eres eterno. ¿Te entiendes? Entonces, independientemente de que el conocimiento sea un conocimiento muy específico de tu rama, si tú no educas a la persona que tú tienes al lado, quizás para un día que tú vayas a faltar, el día que tú faltes, ese día se cae la compañía. Así es, así es. ¿Sabes qué? Vamos a entrar a una pausa y a regresar me agradaría que hablemos de la... ¿Cuál modelo tú recomendarías a un emprendedor? Sé que ayudas a personas a emprender en negocios y me gustaría entender, al retornar, si hay un modelo particular que tú les recomiendas o que tú entiendes que es más favorable a la hora de iniciar un negocio. Así que regresamos brevemente. Visión y avance. Ya estamos de regreso y como te mencionaba anteriormente, Luis, desde tu experiencia con las personas que colaboras y ayudas a emprender en nuevos negocios, ¿cuál de los dos modelos tú recomiendas, el tradicional o el moderno y por qué? Mira, esa pregunta es bien, como decimos aquí, tricky. Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque no hay una que esté incorrecta o correcta. Debe de haber en mi particular opinión, debe de haber una combinación de ambas. Y claro, que tú puedas manejar como líder hacia dónde se orienta más tu compañía. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que sucede. Nosotros estamos viviendo en un momento o esta era de negocios, se está viviendo un momento donde las dos jerarquías funcionan. Ya sea porque hay muchas personas trabajando que ya trabajan con ese modelo tradicional que sería muy difícil de cambiar, o simplemente porque no entienden de otra, no tienen de otra. Yo no sé si tú has escuchado, por ejemplo, en el caso de Facebook, vamos a poner un ejemplo. En el caso de Facebook, en las oficinas corporativas
de Facebook, hace un tiempo salió escrito en las noticias de que Mark Zuckerberg, que es el presidente de Facebook, se sentaba junto con todo el mundo en el piso, o sea, en un escritorio con todo el mundo. Mira, ahí está el dueño de la compañía ese que está allí. Entonces, ahora es que se está empezando a adaptar ese tipo de liderazgo. Entonces, para tú poder manejar un negocio de manera correcta, depende de muchos factores. El tipo de empleado que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes un tipo de empleado que la mayoría son personas mayores de 45 años, mayores de 50 años, a ti un liderazgo tradicional posiblemente no te vaya a funcionar. Sin embargo, si tú empleas muchachos de 20, de 18, un liderazgo tradicional no te va a funcionar porque ellos no te lo van a aceptar. Porque saben, esas son personas que nacieron con un teléfono en la mano, que empezaron ni siquiera, empezaron a usar una tableta antes de empezar a usar un lápiz, saben. Entonces, esas personas no te van a aceptar un nivel gerencial tradicional porque entienden que la información está democratizada. Tanto así, yo me río y tú no sabes por qué. Yo tengo mi hijo más reciente, tiene 13 meses de edad. Y él pide a Alexa. Él la señala. Él la señala que le pongamos los muñequitos en Alexa. Eso es un fenómeno. Exacto. Entonces, tú te imaginas que tú vengas a querer, como quien dice, a bajarle los rangos a un muchacho que quizás sabe más que tú cómo encontrar la información. Sí, mira, y eso también me tiene pensando un poco. Y cuando pienso en estos modelos de corporativo, pienso también en la República Dominicana, porque Sí. tanto tú como yo venimos de la República Dominicana y yo creo que tú estás muy consciente de que cuando ya se habla de gerencia, Sí. estamos hablando, eso hay un hermetismo, Sí, y sí. eso es tras un puerta celo. y tú no estás cerca para nada. Sí, hay mucho celo. Pero en mi experiencia y trabajando por muchos años aquí en la corporación norteamericana, eso simplemente aquí no funciona y una de las cosas por las cuales no funciona es porque tú no tienes, eso trabaja de las dos vías. Exactamente. Ellos no tienen acceso a ti, pero tú tampoco tienes acceso a ellos. Exactamente. Entonces eso te limita a ti, porque si muy bien ellos pueden tener información valiosa que pueda ayudar al negocio, tú nunca la vas a obtener porque tú estás tras puerta. Entonces, exacto, hay negocios que usan el modelo, como tú ya muy bien habías mencionado, de puertas abiertas, como se llama aquí. Y nada que ver con esos modelos gerenciales que se usan en la República Dominicana. Al menos en la experiencia que yo tuve, estamos hablando ya más de 20 años. Puede que haya cambiado un poco. No sé. Y tú sabes que otro ejemplo que viniendo de lo que tú estás hablando, que un modelo tradicional donde hay un hermetismo, quizás a ti que me estás escuchando, que quizás corres tu empresa de una manera muy hermética, muy vertical, muy jerárquica, quizás, como dice Julio, tú estás perdiendo oportunidad de aprender de tus propios empleados. Y quiero traer este ejemplo a colación. Yo soy ingeniero de profesión, igual que tú, y yo trabajo con sistemas de información. Yo trabajé hace un tiempo para Amazon, para la compañía de Amazon. Y entonces, parte de lo que ellos hacían, oye, ellos tenían un sistema de que ellos, a los empleados nuevos, se fijaban en lo que hacían los empleados nuevos con los procesos que ya ellos tenían. O sea, ellos tenían un proceso que se hacía de tal manera, ¿verdad? Y todo se tenía que hacer de tal manera, pero como tú entenderás, cada persona ve el mundo diferente. Entonces, cuando venía una persona que hacía el proceso y en los numeritos salía que esa persona tenía la producción muy por encima de los demás, le ponían una cámara, vamos a ver qué es lo que está haciendo fulano, porque eso es anormal. Vamos a ver, algo tiene que estar haciendo mal, quizás, ¿verdad? Entonces, pero es posible que esté haciendo algo bien. Y en esa búsqueda, ni siquiera de pensar que el empleado está haciendo algo mal, sino de cómo podemos optimizar los procesos. En esa búsqueda de, vamos a ver cómo es que él lo está haciendo y por qué sus numeritos están tan altos. Tú sabes que eso es muy interesante y eso me trae a la próxima pregunta que yo tengo para ti, Luis. Hablemos de las personas que conforman esas corporaciones, los dos modelos. ¿Qué los define? Empecemos
y nuevamente ya estamos Sí, bajando, ya estamos entrando en la sustancia, sí, ¿no? De quiénes en realidad están moviendo esas empresas. Entonces nos vamos con las personas que conforman ese tipo sí. de empresas. Entonces, hablemos de eso. Ese tipo de empresas, como te digo, ahora mismo tenemos la suerte, y digo tenemos la suerte porque nosotros estamos en ese nivel de que estamos mixeados todavía, pero en 10 años ya lo que nosotros entendemos, gracias a Dios nosotros tenemos entendimiento de lo que es uno y lo que es lo otro, pero en 10 años ya no se va a poder decir así, a menos que tú estés en una academia militar o algo de esa naturaleza. ¿Cómo se define una persona? Mira, una persona que esté gerenciando su compañía de manera tradicional, que de nuevo repito, no es que necesariamente uno esté mal y otro esté bien, simplemente hay uno que te da más eficacia que el otro. ¿Eh? Una persona que esté manejando su compañía, ¿cómo tú lo puedes identificar? Es una persona sumamente hermética. Es una persona de esas personas que cuando se va a reunir con el equipo, se reúne con 5 personas del equipo y a esas 5 personas le dicen, no, señor, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto así que se hace. No hay, como se dice, no hay derecho al voto. Ahí se hace lo que el capitán diga. Vamos a Así poner un es. ejemplo, aunque también tú te identificas porque solamente se habla, solamente se ordena, no hay una comunicación de 2 vías. Es lo que te comentaba anteriormente y la pregunta también me agradaría que la puedas abordar un poquito más Ujú. sobre los seguidores también. ¿Qué tipo de emoción tú entiendes que se vive en una corporación tradicional donde prácticamente, como tú señalas, tú no tienes ni voz ni voto Sí, y a veces tú teniendo las respuestas o la solución a problemas, tú simplemente no se te da la oportunidad de ejecutar, sí, de poner en efecto las cosas. Entonces, háblame un poquito, eso es entrando en los niveles más bajos, sí, yo diría, sí. en esa corporación. Háblame de la experiencia que tuve de esos colaboradores. Mira, va a suceder lo siguiente, hay una desilusión en el empleado, precisamente cuando a un empleado le importa lo que está haciendo. Usualmente cuando al empleado le importa lo que está haciendo es de los mejores empleados. Sin embargo, cuando tú solamente tienes una vía de información, que no escuchas a tus empleados, que no escuchas a las personas que forman parte de tu equipo, hay una desilusión, vamos a ponerlo así, de parte del empleado, lo que hace que, como en cualquier relación, eso no solamente pasa en las empresas, en el nivel corporativo, en cualquier relación humana, la persona que deja de escuchar hace que se rompa la relación. De hecho, muy bueno que tú hayas mencionado que hay una desilusión, porque eso me recuerda una frase o algo que se dice, que las personas no abandonan una empresa, Abandona el abandonan líder. el líder. Exactamente. Eso es sumamente poderoso el concepto y yo creo que hay muchas empresas que todavía aún no entienden eso. Por supuesto, y no solamente empresas, porque quizás es posible que la empresa tenga una cultura X y hayan contratado por cualquier razón a un jefe que no lleva esa misma cultura. Y es algo muy curioso, la parte de la cultura, luego lo voy a explicar. Pero digamos que la compañía tiene cierto tiempo que contrató a un jefe que no va con la cultura de la compañía. Ese jefe posiblemente pueda causar desilusión con los empleados que están acostumbrados a tener una cultura horizontal, a tener una cultura de liderazgo moderno donde todo el mundo puede participar, o sea, participativa. Puede pasar 2 cosas. Mira, una de las cosas que puede pasar es que ese mismo líder, el que llega a la compañía, que tiene una cultura, o sea, la compañía tiene una cultura de gerencia moderna, el líder que tiene en sí mismo una cultura tradicional se va a sentir incómodo porque se va a sentir como te dijeron a ti, óyeme, tú tienes que ser más duro, tú tienes que ser más, manda más, tú tienes que ser más fuerte con tus empleados. Cuidar tu posición. Cuida tu posición y te mete miedo. Entonces, porque esa persona no tiene la cultura que tú tienes en cuanto a gerencia, ¿verdad? Y esa misma frustración va a hacer que esa persona se vaya de la compañía. Eso es una. Lo otro que puede pasar es que en la compañía
los suficientes empleados se desilusionen, empiecen a restarle productividad a sus empleos y la compañía diga, espérate, este problema empezó cuando contratamos a fulano. O sea, los empleados no son los que están mal. El que está mal es fulano. Porque no puede decir, es como se dice en el argot, vamos a comer hierba, porque no es verdad que 1 millón de vacas van a estar equivocadas. Óyeme, si el problema empezó después que contratamos a fulano, el problema no son los empleados, el problema es el jefe, el problema es el líder. Y por eso es que ahí viene lo de que las personas no les renuncian a la compañía, les renuncian al líder, les renuncian al jefe. Y por eso es tan importante la parte de la cultura que te iba, casi se me olvida explicarte esta parte. Y es algo que si tú tienes una compañía o si estás empezando un negocio o incluso en tu casa, que es algo que tú tienes que entender. La cultura es como el sistema inmunológico de tu compañía. La cultura es como el sistema inmunológico de tu casa. Si tú tienes en tu casa la cultura de que cada vez que se come en la mesa, nadie deja un plato en la mesa. Si tú creas esa cultura, ¿verdad? Y ya en tu casa ya tienen esa cultura. O sea, es algo que ya está establecido. Y viene una persona de fuera, digamos que adoptaste una persona que ya trajo su cultura de fuera. Y esa cultura que esa persona trajo es de dejar un plato en la mesa. Van a pasar 2 cosas. O tú lo botas al muchacho, o él se adapta a tu cultura. No, quería decirte que hay una expresión y se relaciona a mi experiencia cuando he hablado con dueños de empresas sobre cultura, de una mejor cultura de trabajo en equipo, de liderazgo. Y me han mirado que lo único que me llega a la mente es una pregunta que hacemos nosotros los dominicanos, bien como así jugosa. Sí. ¿Con qué se come eso? Tú sabes. Y mira, eso me trae a la próxima pregunta, Luis. ¿Qué es necesario para pasar de una a otra? Digamos, de pasar de la tradicional a lo moderna en materia de lo corporativo o de sus integrantes a su vez. Claro que sí. Mira, si te lo puedo resumir en una sola palabra, te puedo decir educación. Educación te va a llevar a ti como jefe a entender que las cosas pueden ser mejores cuando tú eres inclusivo, cuando tú eres horizontal, cuando tú eres abierto a la posibilidad de que haya un empleado que sepa más que tú, sin ofenderte, sin dejar que tu ego se sienta herido. Lo segundo que te puedo comentar de cómo tú puedes mejorar, cómo tú puedes llevarlo ahí, o cómo tú puedes combinar las 2 cosas, porque es válido también. Tú puedes tener en tu compañía cierta gerencia tradicional, o sea, en ciertos aspectos donde, no, mira, eso no se negocia, esto es así y es así. O sea, porque tú no vas a tener las personas como chivos sin ley, como decimos allá. Yo diría, cariñosamente. Sí, no, y te agradezco. De hecho, una de las partes que debe ser muy bien administrada, obviamente, son los recursos de una empresa, definitivamente. Y yo te digo eso porque me gusta cuando hablar desde mi experiencia. Sí. Obviamente cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, pero en mi experiencia yo he compartido con otros, digamos, gerentes de empresa o supervisores que tienen un don para consumir. Ellos quieren gastar. Hay algo que se puede, digamos, reparar en el mundo de nosotros los ingenieros. No, ellos quieren comprar lo nuevo. Sí. Y yo me he visto en la necesidad en ocasiones, y porque aparte de eso también sostienen un nivel y una autoridad que, óyeme, casi inquebrantable. Yo he tenido que ir donde los dueños de empresas y decirle, bueno, entonces permítame entender un poco mejor. Lo que esa persona diga no puede ser cuestionado. Responde esa pregunta primero y ya luego la próxima pregunta es, yo tengo una sugerencia que él nos dio, pero que no es necesaria y solo nos va a costar unos $7,000. ¿Debo yo moverme a hacer ese gasto? Sí. Yo no tengo, entonces yo ahí me muestro porque obviamente en mi posición no es de exigir o de demandar, porque igual estamos operando a niveles muy similares. Yo le digo, lo que usted diga, eso hacemos. Exactamente. Pero con frecuencia me dice, no, si no es necesario no hay que hacer el gasto, pero ¿por qué? Claro, porque tú le tienes que sembrar la idea, porque esa es otra cosa que tú puedes como líder, como dueño de negocios, como manager de una empresa,
tú puedes sembrar ideas. O sea, si tú eres parte de un equipo, tú puedes sembrar una idea, especialmente si es una idea buena. Si tú estás en una corporación donde lo que existe es lo tradicional, en vez de tú irte contra la corriente, tú vas como Julio, le sugiere, mira, yo sugiero tal cosa. Si lo quieren, bien. Si no, pues Sí. también. No, pero te cuento que de antemano yo sabía cuál iba a ser la respuesta. Claro, pero Te por lo supuesto. confieso. Pero si hay un don, y me agradaría que aquellos que nos escuchan y nos ven a través de YouTube, de hecho les pido que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube, Radio Fonglode, y les den like y compartan con otras personas si encuentran que esta información tiene valor para ustedes, otras personas, para que así podamos crecer, ¿no? Como una comunidad y seguir apoyando a otras personas. Y estamos ya hablando aquí hoy justo de eso, de no retener la información que tiene valor para otras personas, ¿no? Y que nos puede ayudar. Y si tú eres parte de un equipo de trabajo, de una empresa, y tú entiendes que la información que estamos compartiendo aquí te puede ayudar a moverte de un modelo tradicional a uno moderno, pues comparte la información y solicítanos, haznos comentarios, preguntas a través de nuestro canal de YouTube o Radio Fonglode, y entonces de esa manera te podemos ayudar. Luis, una última pregunta porque ya casi se nos acaba el tiempo. Dale. Que me agradaría que ¿qué invitación tú le haces a las personas que nos escuchan, que están viendo este video a través de YouTube? Ahora que se conoce, que hemos ya estudiado y proveído información, hemos dado información sobre el modelo tradicional y moderno, ¿qué tú le sugieres a una persona que quiere iniciar un negocio hoy, que quiere emprender en un negocio? Bueno, lo primero es que te voy a decir es que yo le sugiero a una persona que quiere empezar su negocio hoy. Lo primero, hay varias cositas, pero lo que yo usualmente le digo a las personas de una vez es que tú tienes que tratar lo que tú quieres hacer. Mira que no te digo, no, ve y forma la compañía, ve y forma el negocio, ve y busca los papeles y forma el negocio, sino que trates lo que tú quieres vender, porque hay muchas personas, nosotros vivimos, yo no sé si tú te has fijado, Julio, pero nosotros vivimos en una era microondas donde las personas entienden que todo tiene que ser para mañana. Entonces, un negocio se toma mucho tiempo. Un negocio a mí me gusta compararlo con los niños. Un negocio cuando nace, ahí es que requiere la atención más grande posible. O sea, es difícil, no imposible, porque hay personas que lo hacen, pero es difícil tú ser exitoso cuando tú le dedicas mínima cantidad de tiempo a tu negocio. Si tú quieres ser exitoso, tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, para tú poderle dedicar mucho tiempo a algo que no te hace feliz, entonces, ¿para qué tener negocios? Por eso te digo, trátalo primero. Hay un concepto que viene de un libro que se llama The E-Myth. Se llama así mismo, el mito que nos habla del producto mínimo viable. Y en el producto mínimo viable lo que se quiere es que tú produzcas algo de manera muy pequeña, de una producción muy pequeña, para que tú mismo te des cuenta si en realidad te gusta lo que tú estás planeando hacer. El ejemplo que siempre a mí me gusta dar, porque es el que la mayoría de las personas entienden, es que si tú quieres empezar, digamos, un negocio como lo tiene mi esposa, por ejemplo, un negocio de hacer jabones, tú no puedes, por ejemplo, empezar de una vez a comprar todos los productos habidos y por hacer cuando tú nunca has hecho un jabón. ¿Tú me entiendes? Entonces, haz un jabón, practícalo, mira a ver si el proceso te gusta, el proceso de crear con las manos, regala ese jabón a unas cuantas personas y esas personas te van a decir, pídele su retroalimentación de manera efectiva, de manera honesta, y esas personas te van a decir, no, mira, me gustaron los jabones. Y así tú puedes darle práctica a lo que tú por un largo periodo de tiempo vas a estar haciendo. Y que lo último que tú puedas pensar, no lo último, sino ya algo que venga después, sea el dinero. La persona que piensa con necesidad coge cualquier cosa. Entonces, va lo mismo con el negocio. Si tú empiezas tu negocio pensando en el dinero que tú te vas a ganar,
olvídate que tú vas a tomar muchísimas decisiones de manera incorrecta que quizás te funcionen a corto plazo, pero no necesariamente a largo plazo. Gracias por esa respuesta y cada una de las otras. De hecho, yo también quiero compartir algo antes de cerrar nuestro programa de hoy. Y es que, así como mencionaba anteriormente, que el mundo está en constante evolución y hoy más que ayer estamos siendo desafiados en materia Sí. de los negocios, la competencia. Hay muchos negocios que han cerrado sus puertas, hay Sí, otros que han surgido y eso es lo que nos lleva al concepto de que estamos en un mundo donde buscamos expertos, solicita expertos. sí, ¿Por qué? Porque ya el promedio no es suficiente para poder brindar un servicio de calidad. Y por así eso es. anteriormente yo preguntaba si, y ya entrando en materia, destacándote tú como un experto y descubriendo si tienes un nicho particularmente, que eran parte Claro, de las preguntas que señalábamos a un inicio, si tú vas a ofrecer calidad o cantidad. Eso es muy importante a la hora de posicionarte. El posicionamiento en sí es un factor inevitable. Yo señalaba, o más bien pensaba justo al inicio de la pandemia, cuando se escasearon un número de cosas. Fue evidente que se crearon una serie de negocios al instante. Hubieron muchas personas que comenzaron, tú sabes, el negocio claro. de mascarillas, Sí, de sí, guantes. Óyeme, yo soy uno de ellos, te sí, confieso. sí, sí. Y yo lo hice más que por necesidad. Bueno, yo tenía una necesidad para una empresa a la cual le brindo servicio. Para ellos yo buscaba suplirle, pero a medida que hacía eso Sí, y el mercado, en la escasez, se abría un mercado, sí. yo me vi, Aprovechate. sí, yo me vi supliendo a varias bodegas con mascarillas Bien. y manito limpia y guantes, porque ya era algo que ya yo lo estaba Claro. haciendo. Entonces, fue muy interesante y yo compartí la experiencia de cómo surgió ese negocio. Todavía lo tengo en efecto, mas no obstante ya no está, y ese es el punto donde quiero llegar mi gente, el mundo de los expertos, el carpe diem, como dicen, el Ujú. sacar provecho de esa oportunidad que tú Sí, tienes en la realidad ahora, en el en el momento. presente. Sí, ya no es lo mismo. Hay una serie de Sí, productos que en aquel entonces, estamos hablando un año atrás, justo para esta fecha, si tú lo tenías, sí, tú tenías dinero sí. contigo. Oye, era más, yo diría que era más relevante que el oro. Sí, El sí, que tú sí, sí. pudieras tener mascarillas y guantes era más relevante que el O oro. algo muy chistoso, papel de baño en ese entonces, que tú sabes que también, También, también. por cualquier razón, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero en ese entonces había mucha escasez. Escasez. Óyeme, pero eso comparto eso para señalar la Sí, necesidad de expertos, de personas que puedan identificar las necesidades del momento. Y claro. con eso les doy por lo menos algunas pinceladas de cosas que son importantes a la hora de que tú te posicionas como un experto. Tú vas a necesitar un equipo de trabajo, puede ser virtual, obviamente, si vas a iniciar en esos desde la escasez, porque tú no Sí, cuentas con un capital, pues entonces tú necesitas un equipo de trabajo virtual, un contable, sí, alguien que te maneje las redes, alguien que te maneje las comunicaciones, claro. ¿no? El mercadeo es vital en todo negocio, el mercadeo es vital en todo negocio. El mercado que no se mercadea no vende. Sí, y por último, y con eso voy a cerrar, es inevitable tu habilidad de comunicarte Por apropiadamente. supuesto. Sin eso, tú estás, como dicen los americanos, dead in the water. Eso es Está así. muerto en el agua, como dicen. Mi gente, eso nos trae al final del programa de hoy. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que se conectaron con nosotros aquí hoy. Quiero darle las gracias a Luis por haber sacado de su muy valioso tiempo para estar aquí con nosotros. Viajó desde Pensilvania. Eso me da un ejemplo del calibre del líder que él es. Definitivamente, de corazón, muy agradecido contigo. Aquí nosotros en Visión y Avance estamos a tu disposición también en la manera en que podamos servirte.
Yo tiendo a decir que los líderes viven al servicio de los demás. Así es. Y nada, gracias a cada uno de ustedes que conectaron con nosotros. Les invito nuevamente a que compartan el programa, esta información que le traemos semana tras semana. Y sin más nada, nos despedimos y será hasta el próximo sábado a la misma hora, 2 de la tarde.